Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Muy buenos días, tardes o noches tengan todas, todos, todos ustedes. Bienvenidos a esta su dosis enlatada. Es un jueves más de dosis filosóficas. Yo soy Arely López. Estoy muy contenta de estar de nuevo un jueves más acá con ustedes, y es que nos están acompañando a través de Comunicación Radio WAPS en Facebook, o ya sea también por el 1180 de AM. Ya saben que no estamos en cabina, ya saben que la dosis es enlatada, sin embargo, no por eso nos resta contentura, ¿no? Y agradecimiento por estar acá compartiendo espacio en esta ocasión con mis colegas. Primero, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tengan todos ustedes ahí, en donde sea que nos estén viendo. Pues estoy muy emocionado, estoy muy contento, Arely, porque tenemos aquí a un invitado especial, el profesor Homero Francisco. Ya habíamos coincidido el profe Homero y yo en una clase que ya vamos a ir viendo, ¿no? En el transcurso del programa. Va a aparecer por ahí la materita. Bueno, pues estoy muy contento, la verdad. El tema de hoy es, como siempre, un temazo, gente. No se lo pueden perder, no se vayan, no se despeguen de sus asientos. Y nada, profe, adelante, ¿cómo está? Ok, buenos días, tardes, noches a todos los que nos están escuchando por Radio WAPS 1180 AM o por Comunicación Radio WAPS. De igual manera estoy bastante contento en poder regresar a este espacio del que también formé parte en su momento, igual que Arely, igual que Rubén. Y pues definitivamente yo coincido con ustedes dos en que es importante que este espacio se mantenga vivo, ¿no? Y justamente pues yo espero que se encuentren bien los que lo están escuchando por esta estación de radio. Y efectivamente, la invitación surgió precisamente por iniciativa de la compañera Deli, con motivo de que finalmente el tema que se busca abordar tiene que ver con la relación que tiene la filosofía con la sociedad. Bueno, le comparto a las personas que nos escuchan para poner un poco en contexto. Nuestra licenciatura ha tenido una serie de cambios en su plan de estudio. Los que están pues un poco alejados de la filosofía, pues quizás supongan que esta únicamente se permite aprenderse teorías, aprenderse fechas, aprenderse conceptos. Sin embargo, hay una parte de la filosofía que ha ido como que cobrando más fuerza a últimas fechas, que tiene que ver con la parte práctica. Es decir, en ese sentido, la filosofía también se refiere evidentemente a un análisis social. Y en este contexto es que me ha tocado impartir a mí el semestre pasado y este semestre también una materia dentro de la licenciatura que se llama autorrealización y compromiso social. Pues principalmente esta materia destaca pues que es justamente parte de la iniciativa de un maestro pues que se queda retirar, el maestro Humberto, que justamente pues él mismo le dio una impronta importante a la materia, en el sentido de que el propósito de la misma tiene que ver, pues, ligar la filosofía, lo que ya conocemos nosotros, y eventualmente ya ligarlo, pues, sobre todo con disciplinas como la psicología, como la sociología, entre otras. Y esto, pues, coincidió, tuve la oportunidad también de ser maestro de Rubén y también de la compañera Tania Karina, que le mando un saludo, aunque no esté en este momento en la sesión. Y me gustaría, pues, más que dar una definición como tal de la palabra organización, que ustedes fueran los que toman la batuta en ese sentido. Y yo le pregunto a Rubén, ¿qué es lo que tienes tú por este concepto? ¿Qué es por la autorrealización para ti? La autorrealización, para mí, bueno, es una buena pregunta, la verdad. Es una gran pregunta porque va de la mano con toda la formación desde chiquitos, ¿no? O sea, al menos para mí siempre nos han dicho, ¿no? Pues haz lo que te guste o busca algo, busca hacer algo en lo que seas bueno y que te guste además o no sé, ese tipo de asuntos, ¿no? Que a fin de cuentas aportan cierta información o cierta preparación en la persona, ¿no? Para hacer eh, lo que
lo que quiere ser, completar su meta, realizar su propio propósito, ¿no? Más que nada. Oigan, qué contentura, dos cosas antes de que intervenga Homero de nuevo. Uno, me acabas de recordar, Homero, de traer a colación que efectivamente en la administración donde René estuvo coordinando, estuvieron René, tú y Gabriel Alexander, ¿no? Pero Gabriel Alexander como estudiante, ¿tú como ayudante académico o cómo? A ver, acuérdame de eso porque cuando yo asumo la responsabilidad de la coordinación del programa, iba justamente pasando la estafeta a René, pero a mí ya no me tocó verte acá. A ver, platícanos, platícanos. Ok, bueno, les comento que efectivamente, pues justamente me tocó colaborar con el compañero René Troyo en una primera etapa del programa, junto con otro egresado que le mando saludos también, el compañero Alejandro Angulo León y Cristina Toledo, que empezamos con el proyecto. Y efectivamente, como tú ya mencionaste, Arely, este proyecto pues ha ido tomando una forma cada vez más sólida y también pues tú has señalado que ha jugado un papel importante, empezando con el caso del compañero Alexander, con Cristina, con José León, que pues, estuvo con ustedes también. No sé, pues si pues estuvo Tiana, no sé si estuvo. Ok, pues de manera muy para mí esa etapa. Volviendo a este diálogo que les propongo el día de hoy, efectivamente, la autorrealización tiene que ver justamente con que está llamada de metas que son las más elementales, desde alimentarse, desde vestirse, entre otros, que es lo más básico, hasta autorrealizarse, es decir, con un aliciente en el mundo. Se analiza de diferentes maneras. Por ejemplo, habla de la realización como una pirámide, las necesidades humanas como el alimento, el vestido, pues que estará bueno, la vida en general. En un segundo peldaño también se pone en esta pirámide el afecto, el auto, amigos, hasta que la punta de esta pirámide, el culmen de todo este proceso psicológico, tiene que ver efectivamente con una imagen propia que tiende generalmente a ser positiva. No, Rubén, que te no traigo colación, tiene que ver con ciertamente, pues ya citando, pues justamente a este personaje, pues que fue Jean Paul Sartre, está condenado a ser libre, no está condenado a... Y en ese trato con los otros, evidentemente, pues va adquiriendo ciertos hábitos, cierta formación, cierta disciplina, que le va dando pauta para... Pues, aquí le cuento al auditorio que en el caso de los griegos se le da pues se le da justamente un pues bastante puntual a este concepto como la paideia, de la materia también, y la paideia a un conjunto de virtudes griego que tienen que ver con la retórica, por ejemplo, las matemáticas, entre otras disciplinas, que tienen como finalidad que pues el mundo griego tenga una visión mucho más completa. Ok, bueno, aquí me remito a otro concepto que planteó Rubén, que es el del propósito. Bueno, una cosa que estoy a colación siempre en la primera sesión, dice con los compañeros, si realmente, y eso yo les pregunto a ustedes, ¿todo positivo? Perdón, Homero, la pregunta se cortó un poquito, se está cortando como un poquito. Si nos puedes repetir la pregunta un poquito más lento para alcanzarla a captar. Ok, bueno, el cuarto semestre les pregunto a ellos y lo aterrizo con ustedes también. ¿Todo el tiempo el plan de vida tiende a algo positivo? Ok, ya, todo el tiempo el plan de vida tiende a algo positivo, es la pregunta. Ok, antes de como intentar hablar acerca de las implicaciones de cargar moralmente el criterio, ¿no? A través del cual
calificamos la existencia de un ser, particularmente de un ser humano, a mí me gustaría decir que esta palabrita de autorrealización y la iniciativa, ¿no?, del doctor Humberto González de significar y de resignificar y de cargar el nuevo plan de estudios, ¿no?, que ya este año comenzó a correr. Él lo concretó en el último libro que publicó con una palabrita que escribió sin error ortográfico: acontecer con ese. Un poquito esto del acontecer con ese que Humberto nos llegó a compartir. Un saludo, doctor Humberto, donde quiera que se encuentre. Esperemos que en la plena gozadera del mundo de la vida. El acontecer con ese que planteaba Humberto como una posibilidad remite a la condición del bien ser, ¿no? Y que pareciera que está muy íntimamente relacionado con esto que comentas de la autorrealización, ¿no? Si desde la psicología, autores como Maslow con su pirámide o Piaget con el desarrollo, ¿no?, y como todas estas nociones teóricas parecieran indicar una suerte de escalada, en filosofía, que es una disciplina donde nos cuestionamos los juicios de valor, los criterios de jerarquización, de discriminación, pues se nos pone un poco más complejo eso de querer hacer los asuntos en escalada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos estamos preguntando, ¿no?, ¿cuál es el criterio a través del cual podemos considerar algo, entre comillas, mejor que o peor que? Y entonces en ese sentido es complejo que no complicado, porque de repente comenzamos a pensar respecto un poquito como a círculos concéntricos, ¿sabes? O sea, más que pensar, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, de cubrir un peldaño y luego otro peldaño y luego otro peldaño, luego en los humanos pareciera que estos peldaños no son peldaños, ¿no? Son regiones de lo humano y que entonces suceden al mismo tiempo. Tengamos o no tengamos las condiciones óptimas para que sucedan, están sucediendo. A mí un ejemplo que me queda muy claro y que hace poquito estuve revisando a propósito del tema de la semana pasada, para quienes no vieron el tema de la semana pasada, fue los influjos de Eros. Y yo hice la tarea y me puse a leer y les platiqué un poco acerca de la anarquía relacional. Y entonces al interior de ese tema me encontraba yo por ahí algunos pronunciamientos que decían que una de las formas de revictimización de la gente y de sabotaje hacia las personas es decirles que solamente las van a amar en el momento en el que ellas se amen a ellas mismas, ¿no? Y que entonces si no las han amado bien, es porque no se han sabido amar primero a ellas mismas, ¿no? Y entonces eso es sumamente violento, ¿no? Es sumamente violento porque estás condicionando el derecho humano que tenemos a el reconocimiento, el amor, la ternura, la consideración, lo estás condicionando a cubrir una serie de requisitos, ¿no? O sea, es que si tú no te amas a ti misma, no tienes derecho a que te bienamen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en la filosofía, creo yo, y con esto del acontecer y del bien ser y de la autorrealización, pareciera que la tendencia es ser la versión más auténtica de ti misma, pero no como condicional para merecer algo, sino simple y sencillamente para poder seguir siendo, para poder perpetuar tu condición de seguir siendo. Decir que para nosotros llegar a ser lo que somos realmente requiere llenar una lista de requisitos, pues sería análogo al ejemplo que les doy, ¿no? De qué gacho, qué revictimizante pensar que necesito cubrir una serie de requisitos para merecer amor, como si el solo hecho de ser humana no me diera la oportunidad y el derecho de ser valiosa en sí. No sé si alguno de ustedes quiere entrarle al quite con esto.
Bombazo, bombazo. Sí, también tiene mucha tela, ¿no? Para cortar y mucho espacio para abarcar este asunto, ¿no? De la pirámide de Maslow. Cuando recién escuché eso fue en la prepa, ¿no? La primera vez que escuché eso fue en la prepa. Me daban una materia que se llama Psicología Social y decía, ¿no? Que si no cumples estos requisitos es que vamos, te vas a la perdición, ¿no? Te vas al caño, ¿no? Por decirlo kantianamente, te vas al caño. Entonces, no, a ver, te vas perdiendo, pues no, no vas a vivir auténticamente, no vas a ser una persona realizada o completa, te va a faltar algo, vas a estar al pendiente, tienes tus prioridades movidas, ahí como que desacomodado todo. Entonces, a mí me hizo mucho ruido esta pirámide de Maslow la primera vez que lo vi, porque me di cuenta que me faltaban muchas cosas, ¿no? Me faltaban muchas cosas y todavía, pero me pregunto, ¿es posible que alguien pueda cumplir con todos los requisitos que se ponen ahí? Tipo, o, o es incluso necesaria la, la organización así tan casi burocrática, tan esquemática, tan fría, ¿no? De cómo debe ser una vida o cómo deben satisfacerse y en qué cantidad y medida. No sé, a mí se me hace que hay muy poco margen, ¿no? En esa pirámide de Maslow, que no, sin demeritarla ni nada, sino que sí analizarla y revisarla y darle vuelta y darle bola por otro lado. Entonces, me parece a mí que los aspectos de la vida o de nosotros los humanos no son tan fríos, no son tan calculables, a ese, a ese, a ese, a ese nivel, pues, ¿no? Y como decía Areli, ocurren más bien al mismo tiempo y claro, eh, no creo también, al igual que Areli, no creo que sea como un paso a paso, como una escalera, sino más bien como regiones, ¿no? Como sitios o lugares, ¿no? Que ocurren al mismo tiempo y que están ahí presentes todo el tiempo. Claro, es que, como dice Nietzsche, soy un campo de batalla, ¿no? Ok, ¿ya puedo continuar? Adelante, adelante. Ok, muchas gracias, Rubén. Pues Rubén, una disculpa porque tuve un problemita técnico, pues andaba como que me alcancé a cachar lo que están diciendo ustedes. Pero bueno, fíjate que esto no me sonaba el listo de la anarquía relacional. Es algo que es la vez que me topo con esto. Y sí, pues pareciera que efectivamente el ser humano como que tiene esa tendencia a cumplir una serie de requisitos, a hacer un checklist de decir, no, pues tengo que hacer esto y aquello para poder ser amado por los demás, ¿no? Y esto evidentemente trae consigo una carga de frustración bastante grande que, pues aunque sea paradójico, es hasta frustrante muchas veces, ¿no? Así, no, yo tengo que aspirar a esto, yo tengo que ser todo el tiempo de esta manera, y esto evidentemente supone una carga en lo individual. Y otro aspecto también que toca la materia, y es justamente lo que quisiera dar continuación con ustedes, tiene que ver con la parte que corresponde a la convivencia que tiene el ser humano con otros. En la materia que les imparto a ustedes, recordarán Rubén eso, yo hago mucho hincapié en que las personas ciertamente se relacionan con otros de semejantes, pero también es lo propio con la sociedad. Esto lo logran mediante leyes, mediante instituciones, entre otros aspectos que son de una índole mucho más que se involucra con la política, con la sociedad, con la religión, de tal manera que un segundo momento de la materia lo dedico en lo personal como que a ver esta parte. Desde conceptos que son tan familiares, entre comillas, a nosotros como es el de la misión, la visión de una empresa, de una organización, de una universidad, hasta una constitución de un país. De alguna manera, lo que yo sostengo, a decir de lo que piensen ustedes, es que estos documentos o estas disposiciones de alguna manera están preñadas de esta necesidad personal, de estos afanes personales, puesto que a final de cuentas, estas leyes, esos códigos, esos acuerdos son hechos por seres humanos.
Y en ese sentido, pues justamente también entra la filosofía en juego, puesto que efectivamente aquí se pone en juego lo que es estos conceptos y cómo impactan a la organización en general, ya sea una empresa, ya sea un ente político o ya sea una idea como lo es un Estado-nación. Del mismo modo, otra cosa también que quisiera tomar con el auditorio, con ustedes mismos también, tiene que ver precisamente con esta cuestión de que se habla mucho de que las empresas ya hay una ética, se habla de ética de la empresa, se habla de ética de las organizaciones. Les pregunto a ustedes, ¿creen que eso como tal existe? Que existe como tal, ¿qué, perdón? Disculpa. Ese concepto de la ética de la empresa. Ah, ok, que si creemos que existe el concepto de ética de la empresa o ética empresarial, me imagino, ¿no? Cualquiera de las dos. Adelante, Rubén. Bueno, yo creo que entendiendo lo que es ser profesional y qué es lo que es ser bueno, lo que es la profesión, ¿no? Que ya será este, un asunto muy específico que requiere cierta preparación, que requiere ciertos criterios y normas que seguir o bueno, para seguir y, en el ejercicio de la labor, ¿no? Quizá en un asunto, llevando la ética en un asunto empresarial, este, haya ciertas normas que se deban cumplir en el mismo ejercicio, ¿no? De la labor, sea cual sea, así como el, el médico tiene que seguir ciertas normas, este, ciertas, pues sí, eh, ¿cómo decirlo? Ciertas reglas para el ejercicio de su profesión, ¿no? Así como también habrá el correo, etcétera. Yo creo que si lo llevamos a la ética empresarial, a este asunto de las empresas, lo relaciono mucho con las profesiones, ¿no? Para ser profesionales habrá ciertas normas a seguir. Fíjate qué curioso porque a propósito del pensar si una empresa puede tener ética o no, tener ética, sobre todo porque además tenemos la acepción popular de la ética y la acepción disciplinar, ¿no? De la ética en tanto que disciplina clásica de la filosofía, ¿no? En filosofía práctica, como Mero bien sabe, también existe una región que se llama filosofía en las organizaciones, ¿no? Que no necesariamente son empresas, ¿no? Las organizaciones pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿no? Y entonces luego también hay organizaciones sin fines de lucro, como las organizaciones educativas públicas, ¿no? Algunas asociaciones civiles que no tienen fines de lucro, y dentro de las organizaciones con fines de lucro también tenemos un diapasón bastante variado, ¿no? Que va desde el capitalismo más salvaje hasta la cooperativa, ¿no? Que por ejemplo sería una organización con fines de lucro que a mí me parece que tiene una ética muy específica de carácter comunitarista, ¿no? Al igual que las organizaciones ejidales, las cooperativas son estas otras formas de organización que tienen una apuesta ética y política bastante robusta que difiere del capitalismo neoliberalista. Entonces, bueno, en ese sentido, yo sí me atrevería a decir que hay éticas organizacionales que apuestan, ¿no? Por principios diferentes a los principios capitalistas, neoliberales, propios de la modernidad. Ahora, esto que comentas, Rubén, me parece muy curioso cómo se van cruzando los cables, justo porque hemos estado revisando eso para una asignatura y además para un seminario del cual yo participo, que colaboro por ahí con el Hospital Infantil de la Ciudad de México. Revisamos para el seminario de moralidad que tuvo una reunión con el seminario de bioética, un artículo en el cual Óscar Valencia, un médico internista, investigador, etcétera, etcétera, etcétera,
hablaba acerca de cómo antaño las profesiones eran sacralizadas. Y justo uno de los grandes avances, le comentaba yo al expositor, uno de los grandes avances de la modernidad es la secularización del ejercicio profesional. Porque en el momento en el que tú desacralizas el ejercicio profesional, le permites a ese humano que es la encarnación de esa profesión también tener una serie de límites, de alcances, de impactos, de transformaciones del oficio mismo que antes probablemente eran impensables, porque eran imágenes sacras, inamovibles. Homero, yo estoy segura de que lo sabes perfectamente por la raíz de tu familia, ¿no? O sea, el profesor, el médico y el cura en los pueblos eran autoridades respetadísimas de manera crítica, pero se sobreentendían como figuras casi sagradas y eso implicaba que tuvieran una ética muy rígida, muy difícil de ser transformada. Y entonces, cuando tú le permites a la profesión, cuando le permites a la organización, cuando le permites a las personas ese proceso de secularización, les permites humanizarse y les permites la posibilidad de interactuar de maneras más plásticas, en tanto que flexibles, y poder imaginar alternativas de ser y de qué hacer en el mundo. O sea, yo me imagino perfectamente, por ejemplo, hay una cooperativa de morras que se llama las Adelitas en el Estado de México, que hacen, ellas cultivan las hierbas y las frutas con las que hacen tisanas, tés y tisanas. Y entonces tú vas a la cooperativa de las Adelitas, te compras tu tisana, ¿no? Una amiga, Marisabel, saludos, me trajo la última vez que vino de Ciudad de México, me trajo una deliciosa tisana de las Adelitas, y es una organización de morras, ¿no? Que de eso vive y que es responsable con su entorno, con las mujeres que constituyen la organización y que dignifica sus condiciones de existencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una autorrealización que se alcanza a través de las organizaciones. Todas y cada una de ellas, tal vez en soledad, no hubiera podido alcanzar el nivel de bien ser y de bienestar que alcanzan a través de la organización comunitarista. Adelante, Homero. Bueno, ok, en absoluto, aquí entra en juego lo que menciona Sareli, la otra parte de la materia que tiene que ver con el compromiso social. Ciertamente las organizaciones tienen que ver efectivamente con su entorno inmediato. Tú mencionaste el caso de este colectivo de chicas que producen estos tés, estas tisanas. Es solo un ejemplo de que la sociedad civil puede organizar su conjunto y en consecuencia proponer cambios. En mi intervención anterior, pues yo hablaba justamente del papel que juegan las instituciones como el gobierno o la universidad, pero también, ¿qué es lo que sucede con esos organismos o con esos entes que están fuera de la lógica de este aparato estatal? Y efectivamente aquí viene a cuento, lo que mencionas tú, Arely, acerca del compromiso social. Y justamente otro aspecto también que toco en la materia tiene que ver con otro concepto que lo comienzan a ver, pues justamente ya lo recuerda Rubén, que es el del buen vivir. El buen vivir, les explico muy rápidamente, es justamente una idea que se ha venido formando de que, que tiende a que el ser humano de alguna manera tiene que realizarse en conjunto con la naturaleza. En ese sentido, intervienen factores, por ejemplo, como la convivencia armoniosa con sus semejantes, la relación respetuosa con la naturaleza, incluso un vínculo hasta cierto punto, pues, maternal con la misma. Y no es tan gratuito, por ejemplo, pues que esta idea venga principalmente de las ideas de nuestro continente, en concreto esta noción de lo del buen vivir, que tiene que ver con otro concepto que se maneja, que es el de la Abya Yala, que tengo entendido que se maneja en los pueblos originarios. Y esta cuestión ha sido tan importante que ha sido llevada incluso a legislaciones como la de países como el caso de Ecuador, como el caso de Bolivia, donde se reconoce a la naturaleza, por ejemplo, como un ente pues, que tiene derechos y tiene, pues justamente, pues está protegido por la ley. Ok, sobre este punto,
pues ya me gustaría pues, que lo comentara más a fondo Rubén sobre lo del buen vivir, pues qué le pareció, pues qué encuentra al respecto, qué puede rescatar de esta postura. Ay, perdón, que mi gato tiene un ruidajo aquí con... Permítame tantito, Arely, no sé si puedas intervenir antes, por favor. La coexistencia entre los animales humanos y los animales no humanos, ¿no? Pues sí, a mí me gustaría decir sobre esto, este vínculo ya que estamos haciendo con la responsabilidad social, ¿no? Que mientras la comunidad suele entenderse de principio como un conjunto humano que tiene conciencia y voluntad de pertenencia, luego de primera instancia, por lo menos en sus orígenes, este término de la sociedad parte de una contingencia espaciotemporal, ¿no? No es que, por ejemplo, un caso hipotético, que no es cierto, ojalá fuera yo vecina de Homero, ¿no? Pero si yo fuera vecina de Homero allá en Todos Santos, ¿no? Una cosa es que yo decida, ¿no? Que digamos, a ver, Homero y yo, que el sueño de nuestra vida es ser vecinos, vamos a comprar acá unos terrenitos en la ventana, y resulta que vamos a invitar, no sé, a su familia, a la mía, a Rubén, a la novia, al quedante, y entonces a toda la palomilla que nos cae bien y que nos llevamos bien bonito, vamos a comprar unos terrenos allá y entonces vamos a hacer comunidad. Hay voluntad y hay conciencia, ¿no? Mientras en sus inicios el término sociedad remitía a que pues es que ya estamos aquí, ¿no? O sea, formamos parte de la misma ciudad, puede que no nos conozcamos, puede que no hayamos elegido vivir al lado de quien vivimos, pero entonces sí hay un tejido constitutivo porque estamos compartiendo un espacio y un tiempo, una circunstancia, participamos de un sistema tributario, de un aparato político jurídico que debe cobijarnos, ¿no? Para eso existe el sistema tributario, para repartir de manera equitativa los recursos que nosotros brindamos en tanto que pagamos nuestros impuestos, desde el IVA de alimentos y bebidas hasta el impuesto sobre la renta y todo ese rollo. Bueno, pues el SAT se supone que es esa institución pública que se encarga de la redistribución de la riqueza del pueblo, ¿no? Y entonces el Estado se supone que es esa instancia que se encarga de garantizar condiciones de derecho, ¿no? Nacional e internacional. Y entonces, bueno, siendo sociedad, estamos cobijados, ¿no? Por este Estado de Derecho, por compartir un espacio y un tiempo, pero a diferencia de la comunidad, la sociedad, por lo menos de principio, no cuenta con esta conciencia y esta voluntad que en la comunidad sí existe, ¿no? Y entonces dirán ustedes, radio escuchas y radio videntes, diría el José León, ¿no? Bueno, Arely, pero entonces, pues si yo no los escogí, si no fue producto de mi voluntad y no fue producto de mi conciencia, ¿por qué tengo que convivir con ellos? Bueno, tal vez la pregunta ahí sería, ¿por qué no? Si ya estás compartiendo espacio, si ya estás compartiendo tiempo, si todos están contribuyendo para que la riqueza se redistribuya en el espacio y en el tiempo que compartes, bueno, ¿por qué no generamos sitios más amables, relaciones más amables, condiciones de vida dignificantes para todos los miembros de esta sociedad, ¿no? Porque tenemos además habitantes en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Tenemos tal vez habitantes que están en una etapa de su desarrollo humano en que requieren una protección adicional, hablando, por ejemplo, de las niñeces, ¿no? Las niñeces que requieren un poco de cuidado extra justamente porque están en un momento de su desarrollo en que cualquier incidente puede llegar a ser muy significativo, ¿no? Y todavía no pueden valerse por ellos mismos, ¿no? Pueden ser vulnerados jurídicamente, entonces, pues, ¿por qué no? Si ya estamos en este asunto espacio-temporalmente situados y circunstancialmente unidos,
pues tratamos de hacer de este sitio un lugar mejor. Y un poco la responsabilidad social va de eso, ¿no? De poder asumir cada uno desde nuestra profesión, desde nuestro oficio, desde nuestro rol, desde nuestro proyecto de vida, independientemente del juicio de valor que los demás tengan de nuestro proyecto de vida, desde nuestro proyecto de vida, lo que podemos brindar. Por eso es tan común que en todas las instituciones educativas se solicita a quien quiere acreditar un servicio social, porque es una retribución a la sociedad que faculta que yo reciba estos beneficios de la educación pública que es pagada con el erario del pueblo. ¿Qué onda, Rubén? ¿Sigue el gato de fiesta o le entra Homero o qué pasó? Porque ya me colgué mucho yo. Sigue de fiesta, pero es que no sé qué pasa. Es que le gustan mucho las plumas, le gustan mucho las plumas y los lápices, entonces estoy como tomando nota aquí y ve que la pluma se mueve y se lanza por la pluma de la casa, ¿no? Sí, esta idea del buen vivir a mí en lo personal me ha generado mucha ilusión, ¿no? O sea, como comunidades así de nuestro continente, ¿no? Que han intentado, ¿no? Que han formado un concepto, ¿no? Del buen vivir, de una sociedad casi utópica para nuestro tiempo y nuestro sitio, ¿no? O sea, a mí me parece muy, muy buena idea, pero habría que ver cómo se mantiene, cómo se sostiene esta idea, esta forma de vida de una comunidad donde todos colaboran de la misma forma, donde todos están tan acomodados. ¿Qué pasaría? No sé cómo sería acomodarlo en un sitio donde hay muchísima gente, donde hay tantísimo espacio, donde hay tantísimos recursos que administrar, donde hay tantísimas conciencias y mundos y opiniones y formas de ver el mundo, o Weltanschauung, ¿no? Visiones del mundo, o orientaciones, vocaciones, disciplinas, muchísimas cosas, una amplia gama de personas, ¿no? Y de personalidades. ¿Cómo sería, ¿no? Si sería posible acomodar este concepto del buen vivir tan bien estructurado en una comunidad que no es tan grande, en cantidad, ¿no? ¿Cómo sería llevar ese concepto del buen vivir a una comunidad o un país entero, a un continente entero? ¿Sería posible? Y hablando en términos muy, muy grandes, ¿no? O sea, de un país, una comunidad así como la nuestra, que es, bueno, pongámosle México, ¿cómo sería, no? Que hay tanta diferencia entre el cómo se vive en el norte y cómo se vive en el sur, o cómo se entiende cómo se entienden los recursos, cómo se perciben, cómo se ve la vida, cómo se vive la vida en el norte y en el sur, o en el centro, o en los costados como si hubiera una arriba y una abajo y unos lados, ¿no? Una cabeza, ¿no? Pero pongámosle, me sirve para el ejemplo, ¿no? Es tan grande y tiene mucho que ver también la geografía, pongamos de geografía crítica, metemos aquí, que no es lo mismo cómo se entiende y cómo se vive la vida, pongamos que en Tijuana, con las condiciones de Tijuana y las condiciones de la Ciudad de México, o las condiciones de aquí de la Ciudad de La Paz con las condiciones de la Ciudad de México, o de Tapachula, o de Jalisco, o sea, es muy diferente incluso en eso, ¿no? Habría que ver cómo se acomoda, si es posible, si es viable, si es conveniente. No sé. A mí me gustaría que sí, pero me deja ese espacio a la duda, ¿no? No sé, pero Romero, ¿quieres comentar algo? Ok, fíjate, Rubén, que sí he pensado lo mismo que tú en ese sentido. Ciertamente vivimos nosotros en una
en este crisol que llamamos México, donde efectivamente hay diferentes maneras de ver la realidad, en el norte, en el sur, hay diferentes idiosincrasias, hay gente que se identifica pues con la lógica, pues, por ejemplo, de que estamos adentro de un Estado-nación, otros que salen completamente de ese molde, y yo he pensado lo mismo que tú justamente, es decir, ¿hasta qué punto funcionaría esta idea del buen vivir? ¿Hasta qué punto llegaría? Y tú bien comentaste, como retomo lo que mencionó, pues lo que mencionó Areli, que efectivamente es algo que puede funcionar, pero a escala como que muy pequeña, ¿no? Yo comparto eso con ustedes dos, justamente porque hay un pacto tácito entre ese grupo imaginario que comentaba Areli, donde hay ciertas reglas, hay cierto respeto entre nosotros, y evidentemente es más fácil como que ponernos de acuerdo. Bueno, y justamente otro aspecto, y aquí traigo cuento otro concepto de otra materia que estoy dando en la universidad, que es el de la Sociedad de las Naciones, que tiene que ver con otro concepto que, pues, que acuñó Kant en su momento, y tiene que ver con pues, con este ideal prácticamente, pues, que son imposibles, ¿no? Que haya pues, este acuerdo tácito entre los pueblos del mundo para propiciar la paz. Aquí yo traigo justamente a cuento también este concepto kantiano, y evidentemente, pues yo coincido con ustedes dos en que hay mucho que hacer, hay mucho que debatir, y lo traje a cuento precisamente pues, este concepto porque, pues porque ustedes saben, tanto ustedes como filósofos, como la gente que nos está escuchando, que en estos 2 años se ha escrito mucho sobre la pandemia, para bien, para mal. Estamos en un estado de indefensión, estamos ante una dictadura pues, ya de corte totalitario, con el pretexto del cubrebocas, el COVID y cosas así. Y me encontré un punto de vista que es el que más comparto, es el de un filósofo alemán que se llama Marcus Gabriel. Él escribió un artículo hace 2 años, si no me recuerdo, no tengo el dato a la mano, que retoma justamente este concepto de la Sociedad de las Naciones, pues solamente que él considera pues, que esta fórmula puede servir para que haya un acuerdo tácito ante este mal que nos saca pues, como la humanidad, que es la pandemia. Y la propuesta que hace en este artículo pues tiene que ver con eso, con rescatar esta posibilidad de que los pueblos se pongan de acuerdo, pero desde el punto de vista individual. Pues justamente, pues como tú dijiste, Rubén, es algo que, pues, que a nivel colectivo se antoja prácticamente imposible o en todo caso muy difícil. Claro, fíjate qué importante, y yo creo que ahí está como la redondeada del tema, ¿no? Porque qué bueno que trajiste a colación el ejemplo de la pandemia, porque al distinguir, ¿no? Entre la comunidad y la sociedad, por lo menos cuando surgen sus inicios, ¿no? Esta noción de sociedad que implica un espacio, un tiempo y una circunstancia que no necesariamente trae la conciencia y la voluntad de la comunidad, dice uno, bueno, es que las diferencias son abismales, ¿no? Y entonces comienzas a pensar México donde caben tantos Méxicos tan diversos, tan exclusivos y tan excluyentes, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿para dónde me hago, no? Porque es como abrir, ¿no? La perspectiva, y entonces ves todo en macro y ves el montón de colores y ves todo este vitral enorme. Yo estoy obsesionada con los vitrales, yo sé que varios de ustedes lo saben ya. Ves este vitralote, ¿no? Y dices, ¿de dónde tanto? Pero justamente creo yo que más que el que en concreto tengamos, ¿no? Una encarnación sustancial, aquí de lo que se trata mucho es de esta aspiración a, ¿no? De esta facultad humana que tenemos de querer llevar a cabo procesos, o sea, más bien, más que ser un producto acabado, es una aspiración. Ahora con el ejemplo de la pandemia, ¿no? O sea, es un fenómeno mundial, somos muchas naciones, cada nación tiene al interior suyo su pluralidad, no es su territorio incluso, no es lo mismo que Alemania se ponga de acuerdo, que Holanda se pongan de acuerdo, que son naciones chiquititas, a comparación de territorio mexicano, ¿no? Híjole, nomás Chihuahua se lleva ahí un par de países europeos, ¿no? En extensión. Entonces, parece muy complejo, de hecho es complejo, no parece, es complejo. Sin embargo, el que haya un padecimiento que nos azote a todos, independientemente de que podamos efectivamente ponernos de acuerdo, nos ha colocado en la sintonía de aspirar a ponernos de acuerdo, o sea, de aspirar a trabajar, porque sabes, la vida no se detiene en lo que uno piensa que tan viable es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Es como palomilla, a ver,
¿no? O sea, no sabemos si vamos a poder o no vamos a poder, pero tenemos que tratar de jalar. Y jalar parejo no es jalar igual, pues, ¿no? También eso es muy importante mencionar. O sea, si yo pertenezco no solo a una sociedad, pensémoslo en términos de una comunidad. Si yo pertenezco a una comunidad, si hacemos esta comunidad imaginaria de la palomilla del Homero, la palomilla de la Areli, y nos juntamos todos en ese terreno paradisíaco a envejecer felices, pues si se va mi hermano conmigo, mi hermano le tiene fobia a las arañas, ¿no? Entonces, definitivamente mi hermano no va a poder llevar a cabo la función específica de matar arañas, ¿no? Se va a morir de un infarto antes de poder matar una araña. Bueno, tal vez la matarañas experta soy yo, y tal vez él será seguramente muy bueno, muy eficaz para pescar, ¿no? Y entonces ya el contribuir a algo que es más grande que la individualidad puede traer como resultado la explosión de las potencias de cada una de esas individualidades, porque el vitral es precioso en la medida en que las diferentes tonalidades pueden armonizar un todo constitutivo, ¿no? Y entonces hace rato, como bien decía Homero, las constituciones son constituciones en tanto que columnas vertebrales, ¿no? Independientemente de que el país sea gordo, sea flaco, sea alto, sea chaparro, o sea, las accidentalidades ahí están. Pero estas estructuras políticas, jurídicas, estas aspiraciones a atender problemáticas que nos aquejan en lo macro, es lo que me atrevería yo a decir que como individuos, parte de una especie, buscamos, ¿no? Como aspiración, ¿no? La posibilidad de el proceso de diálogo, el proceso de la toma de acuerdos, el proceso de la explicitación de necesidades, de deseos, de valores, independientemente de que el valor de la justicia probablemente será encarnado de manera muy diferente por Homero, que por Rubén, que por Areli, que por Julio, que por quien sea, ¿no? Que se dé a la tarea de encarnar este valor de justicia, ¿no? Y en la medida en que nosotros contribuimos con nuestras potencialidades y con nuestros talentos al vitral que estamos generando, pues en esa medida vamos a poder aspirar a esta gran pluralidad, a esta gran variedad que tal vez como seres individuales, pues no podríamos aspirar a tener, ¿no? O sea, yo lo veo un poquito por ahí. Yo creo que la responsabilidad social está directamente vinculada con eso, con la explosión, que no la explotación, la explosión de las particularidades y de los talentos y de las potencialidades de las diferentes personas que somos. Cierro mi micrófono. Sí, hoy estuvimos, en una clase, mis compañeras y compañeros de salón, estuvimos en una clase con la profesora Andrea, a quien le mandamos un saludo. La materia es debate filosófico y nos pedía un argumento de por qué es bueno estudiar filosofía, ¿no? Aquí está mi gato, se escucha al fondo. ¿Por qué es bueno estudiar filosofía? A mí, yo creo que, bueno, y el único argumento que a mí me convencería de volver a estudiar esto, que es ir por el lado del compromiso social, ¿no? De la responsabilidad social. No podemos darnos el lujo de ser tontos, ¿no? O sea, de no pensar, de no ser críticos, ¿no? Entonces, ese para mí es la importancia, lo bueno de la filosofía es eso, pues no podemos darnos el lujo de no pensar, pues, y no pensar críticamente, no analizar. Entonces, por responsabilidad social, ¿no? Habrá muchas estafas, no dejarnos ir por lo que aparece en los medios, en noticias así de las mañanas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que la filosofía tiene muchísima importancia y muchísima necesidad en nuestra sociedad, ¿no? El estudio de la filosofía es necesario para nuestra sociedad. A mí,
esta relación de filosofía y sociedad me parece que tiene muchísimas lecturas. Podemos entender que la filosofía es una parte no pequeña de la sociedad, o lo que se piensa dentro de esa filosofía es una parte pequeña de todo lo que es la sociedad, y así, ¿no? O no sé, habrá diferentes esquemas, pero a mí me parece que es importante el estudio de la filosofía por responsabilidad social, ¿no? Por compromiso social. No sé si quieren comentar algo al respecto. Homero, adelante, para cerrar, se nos ha ido el tiempo como agua. Si gustas hacer una intervención final, por favor. Ok, muy bien, pues primero que nada agradecerles por esta oportunidad de regresar a este espacio que es la casa de ustedes, la casa en la que estoy yo de visita, por decirlo de alguna manera, y que hemos ido construyendo entre todos como apasionados de esta disciplina que es la filosofía. Efectivamente, pues nos queda bastante por analizar justamente de la materia que estoy impartiendo, que es que estos conceptos de autorrealización, de compromiso social, definitivamente nos dan una pauta a nosotros para ver la sociedad desde otra perspectiva. Y en ese sentido, pues yo rescato el espíritu práctico que estoy en la filosofía, yo lo reivindico completamente. Y también pues destaca, como bien dijo Rubén, pues que ciertamente uno no tiene derecho a estar completamente ignorante, ¿no? De alguna manera la filosofía yo también considero que es como esa luz, como esa guía que nos permite pues no ir tan a ciegas como el personaje, como este personaje pues que está buscando al hombre, ¿no? Está buscando al hombre que pues justamente pues que es el que menciona Nietzsche. Y en ese sentido, pues yo hago una invitación personal a que se acerquen en la medida de lo posible a esta disciplina. Bueno, no es necesario, pues en este caso no es necesario, repito, pues aprenderse nombres, aprenderse fechas, aprenderse conceptos, sino simplemente de alguna manera desde su muy particular interés se puede pues justamente acceder a esta disciplina como la filosofía, aunque no tengamos un título universitario, aunque no estemos 4 años en la carrera. Sin embargo, yo considero que la filosofía en ese sentido es un bien común para todos y que se puede acceder a él. Muchísimas gracias, Homero. También les recordamos que por ahí en la página de Facebook de Dosis Filosóficas puede encontrar usted contenido que diseñan nuestros estudiantes de la licenciatura en filosofía. Puede encontrar también algunos vínculos de eventos a prácticas filosóficas contemporáneas. Todo el tiempo estamos por ahí dándole publicidad. Como bien dijo Homero, no necesita usted entrar a estudiar a la licenciatura para filosofar. Claro que sería una maravilla recibirle, pero si por algún motivo usted no tiene el recurso, pues puede asistir. Vamos a tener consultorías filosóficas, talleres de filosofía, todo por ahí anunciado como cada semestre en la página de Facebook de Dosis Filosóficas. Muchísimas gracias, Homero, muchísimas gracias, Rubén, pero sobre todo, gracias a ustedes que están allá, donde quiera que estén, acompañándonos en su programa. Dosis filosóficas. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.